Soy nieto de un trabajador republicano del Valle de los Caídos. Siempre contaba sus vivencias en la construcción del valle. A los nietos siempre me llamó mucho la atención y me apasionó cuál era la verdad de la construcción del valle. Y yo pensaba, digo, si todo lo que se cuenta es falso, cuando mi abuelo, el Rojo, decía lo contrario. Por lo tanto, empecé siempre a recopilar en archivos públicos y archivos privados documentación que desmentía de la A a la Z rotundamente todos esos mitos, esos bulos en contra de la construcción del valle. El momento que salga ese Real Decreto, que deje definitivamente extinguida la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el 80-85% de la superficie de la basílica se quieren hacer allí una especie de museo de los horrores, de los supuestos horrores de la construcción del valle del franquismo. A la altura de Villalba, Zapatero decía a alguien con quien iba hablando por teléfono, ahí está esa cruz. Es lo que realmente les repele. El Valle de los Caídos. Un lugar para la paz y la reconciliación desde el minuto 1 de su diseño y localización. Presidido por la cruz más grande y majestuosa del mundo, con sus incomparables 150 metros de altura y 46 de anchura en sus brazos. Allí han descansado y descansan los caídos de las dos Españas que un día se enfrentaron en el campo de batalla. A pesar del uso cainita que la izquierda ha hecho siempre de este lugar santo, la abadía, la basílica y hasta el paisaje han contribuido siempre a la reconciliación de los españoles. Incluso cuando se han profanado dos tumbas de católicos allí enterrados, no se han buscado ni polémicas ni enfrentamientos. Solamente ha habido silencio y oración. Hoy el Valle de los Caídos afronta un proceso de resignificación diseñado por la izquierda, la extrema izquierda y los separatistas, que en su odio a España y a la Santa Cruz quieren acabar con todo elemento cristiano. Para ello, por desgracia, cuentan con la complicidad del Partido Popular, que no ha querido proteger Cuelgamuros con la declaración de bien de interés cultural y con el silencio y la pasividad habituales en la Conferencia Episcopal Española. Para conocer exactamente en qué consiste este proyecto de resignificación, tenemos con nosotros hoy a Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Rafael. Encantado de estar aquí y agradecido de que contéis con nosotros. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué es, para empezar, para aquellas personas que no lo conocen, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y qué labor realiza en la actualidad? Bueno, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que nació en el año 2009, yo la legalicé, soy socio fundador de esta asociación, que como digo, yo siempre es una asociación que no debería existir, puesto que soy de la opinión, lo he repetido en tantas veces ya, que no debería existir en España una asociación en defensa de un monumento, sea este cual sea, pero yo tenía la necesidad de salir a desmentir los bulos, ahora que está tan de moda esa palabra, que sobre la construcción del valle se iban repitiendo generación tras generación, además de manera interesada y siempre en contra del monumento. Siempre lo digo primero porque estoy muy orgulloso de ello y segundo porque es así de cierto. Soy nieto de un trabajador republicano del Valle de los Caídos, el cantero Antonio Clemente, que él siempre contaba, porque estaba muy orgulloso de su paso por la construcción del valle, siempre contaba sus batallitas, es decir, sus vivencias en la construcción del valle a los nietos, y yo era el que con más atención le escuchaba. Y por tanto siempre me llamó mucho la atención y me apasionó cuál era la verdad de la construcción del valle. Y yo pensaba, digo, si todo lo que se cuenta es falso, porque no van a tener razón los que dicen que aquello fue poco más o menos que un lugar de esclavitud, cuando mi abuelo, el Rojo, decía lo contrario. Por lo tanto, empecé siempre a recopilar en archivos públicos y archivos privados documentación que desmentía de la A a la Z rotundamente todos esos mitos, esos bulos en contra de la construcción del valle. Entonces legalicé la asociación para dar a conocer, allá donde quisieran escucharnos, cuál iba a ser precisamente esa documentación, para que quedase claro, y definitivamente claro y diáfano, que lo que se contaba era falso. Pero ocurrió que cuando estábamos en esta labor llegó José Luis Rodríguez Zapatero, que es la génesis de todo lo que nos está pasando ahora, no nos engañemos, y con su infumable ley de memoria histórica, que si el Valle de los Caídos es un lugar de reunión de los españoles y de hermanamiento entre españoles, la ley de memoria histórica es absolutamente lo contrario, bajo mi punto de vista, y creo que estaremos muchos de acuerdo con esto. Y entonces nuestro primer objetivo, que era el dar a conocer los conocimientos, valga la redundancia, que habíamos conseguido durante todo este tiempo, basado en unas fuentes documentales irreprochables,
pues quedó en un segundo término, porque recordemos que ya José Luis Rodríguez Zapatero cerró tanto al culto como al turismo la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos. Y bueno, la asociación se dedicó desde ese momento pues a intentar defender el valle de los ataques de la izquierda, las cobardías de la derecha, y ahora hay que añadir, no solamente la cobardía de la derecha, la pasividad cobarde también de las altas autoridades eclesiásticas de este país y de las no tan altas, también quizá de las vecinales. Aunque es un asunto complejo y la verdad es que prolijo, vamos a tratar de explicar a nuestros espectadores en qué situación se encuentra en este momento el conjunto monumental del Valle de los Caídos, incluidos la Basílica y el Monasterio Benedictino, y qué actuaciones se esperan próximamente. La Basílica, el Monasterio Benedictino, una finca sin igual desde el punto de vista ecológico, tremenda, 1.364 hectáreas, que interesadamente el Partido Popular la sacó de lo que era el recinto del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se dejó bien claro que el Valle de los Caídos no pertenecía a, cuando tiene desde el punto de vista ecológico elementos quizá incluso más notables que otras partes que sí que han sido consideradas como tal. No solamente es la basílica, no solamente es la finca, estamos hablando también, como bien has dicho tú, del monasterio de la Abadía Benedictina, de la hospedería y sobre todo de la escolanía, que hay que tener en cuenta que ahí hay un colegio escolanía ya de una importancia musical y sobre todo de una tradición importante desde el año 58. Pues ahora mismo los planes están culminando el acoso salvaje y despiadado que ya urdió Rodríguez Zapatero y que ha conseguido seguir este señor que hay, el marido de Begoña, Pedro Sánchez. Entonces, en estos momentos estamos esperando en cualquier momento un real decreto, o un decreto que tiene que sacar el gobierno de Pedro Sánchez, que va a derogar definitivamente la ley una ley de agosto del 57 que crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es la que ha regido jurídicamente hablando todo lo que ha tenido que ver con el valle desde entonces, ¿no? Entonces, el momento que salga ese real decreto, o ese decreto que diga que deje definitivamente extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, nos encontraremos con que pueden hacer con el valle lo que quieran. Pero el nuevo marco jurídico que van a imponer en el valle implicará pues lo que por otra parte ya han demostrado y nos han escondido, es decir, desde me temo que la expulsión de los monjes, la expulsión de la escolanía y sobre todo una resignificación, que es una palabra que decimos muy gratuitamente cuando no existe en el diccionario, ya lo hemos dado como válido, que la utilizamos como tal, y sobre todo que se va a entregar la basílica con el silencio cómplice y cobardísimo de los obispos españoles. Se va a entregar la basílica, el 80-85% de la superficie de la basílica se quieren hacer allí una especie de museo de los horrores, de los supuestos horrores de la construcción del valle del franquismo. Y dejar tan solo una pequeña parte de la basílica no es cualquier cosa, son 262 metros de longitud, está incluida en el Guinness de los récords y no es precisamente el mejor galardón que se le puede dar, pero hay que decirlo. Y le van a dejar para el culto el 15% de la basílica. Esto puede motivar que alguien que quiera, de los miles de fieles que van a la basílica pontificia, ojo, del Valle de los Caídos, tengan que recorrer la nave principal, camino de la Santa Misa, mientras a la izquierda y a la derecha están viendo una exposición permanente de Dolores Ibarruri, otro del anarquista Cipriano Mena, otro de cómo fue el asedio del Alcázar de Toledo por parte de Largo Caballero y sus secuaces. Y esto se ha hecho con el silencio de los obispos españoles. Este proceso tan absolutamente demencial, por lo que nos estás contando, demencial, ¿es desde algún punto de vista reversible? Es decir, ¿podría todavía ocurrir algo para que este final completamente sin sentido se detuviera? Yo siempre digo que la situación del Valle de los Caídos es absolutamente y perfectamente extrapolable a la condición de España como tal. Es decir, para eso tienen que desaparecer estos señores que están gobernando. Lo de gobernando lo pongo entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque llevan a España a la ruina más absoluta desde todos los puntos de vista. En el Valle de los Caídos no es diferente. Van a sacar el comodín de Franco y el comodín del Valle cuando les parezca, y eso va a ser, me temo que en breve. En noviembre, dentro de una semana, se cumple el medio siglo de la desaparición por muerte, curiosamente en la cama de una de sus ciudades sanitarias que él puso en marcha en La Paz, del general Francisco Franco.
pues va a ser motivo de fastos, seguro. Desde luego no son los 100 y pico fastos que querían hacer con respecto a los 50 años de la desaparición del franquismo, de Franco como tal, pero seguro que van a querer hacer algo absolutamente ejemplar, y ese absolutamente ejemplar tenemos noticia de que va a ser en el Valle de los Caídos. Con pues, el aquelarre que quieran montar solamente lo saben ellos. Hay que tener en cuenta también que esto ha empezado hace un tiempo, porque tengo que recordar que en el Valle de los Caídos, y no lo he dicho y casi me avergüenzo de ello porque es uno de los motivos fundamentales de existir del propio valle, allí existen enterradas 34.000 caídos de uno y otro bando de la Guerra Civil Española, que cada uno dio su vida por lo que creía más justo. Aquí no sé, desde luego nosotros en la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos no distinguimos entre buenos y malos, son todos caídos por España, repito, cada uno en lo que creían más justo y más oportuno en cada momento, ¿no? Pues ya de hace 2 años y medio, 3, el gobierno de Pedro Sánchez cogió al asalto un trozo de la superficie de esa basílica, la capilla del Santo Sepulcro, para montar allí un laboratorio forense donde atender a las miles de supuestas peticiones que había de familias de republicanos para las exhumaciones. Y esto ya es sabido, que los malos por decreto y por definición son malos, pero es que cuando los que se supone que son buenos tienen una dejación de funciones, porque aquello es como he dicho antes, es una basílica pontificia. La comunidad benedictina y los obispos españoles tenían que haber opuesto a que se cogiera al asalto un trozo de una basílica pontificia para un fin con claros tintes políticos y destructivos y desde luego revanchistas, como es esto. Pues aquí nadie hizo nada. Y por supuesto el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de esa señora que todos dicen que si se presentara a las elecciones generales arrasaría con cualquiera que se le pusiera por delante. Yo tengo mis dudas, absolutas dudas, que como es Isabel Díaz Ayuso, estaba todavía en su mano, a fecha de hoy, la salvación del Valle de los Caídos como tal, puesto que esta asociación tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo que ya ha sido sometido a votación y fallo por parte de la sala del juzgado donde ha tocado, porque ella dice que no quiere, dice que no puede, la verdad es que no quiere nombrar, catalogar el valle como bien de interés cultural, que yo creo que es absolutamente merecedor de ello por muchas y variopintas, por muchos motivos, sobre todo por la calidad de los artistas que allí intervinieron, por la propia finca en sí y por el espíritu de reconciliación que entre españoles con el que se erigió el valle, ¿no? Pues Isabel Díaz Ayuso dice que no puede legalmente, cuando ella sabe que sí, catalogar el valle como bien de interés cultural. Nosotros, que tenemos una opinión absolutamente contraria, diametralmente opuesta, lo llevamos a un recurso contencioso que tiene que estar a puntito de salir su sentencia. Ahora bien, seguro, y espero que dentro de unos meses, cuando esto se vea ya con 3 o 4 meses de diferencia desde el momento de esta grabación, dirán, pues este hombre tenía razón, espero no tenerla. Va a salir el decreto que deroga la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y una semana más tarde va a salir la sentencia dándonos la razón cuando ya no haya remedio, porque el momento que se derogue la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Isabel Díaz Ayuso ahí sí no tendrá ninguna competencia para la incoación del expediente de bien de interés cultural. Desgraciadamente es una película que ya hemos visto en demasiadas otros veces. Capítulos. Tengo que preguntarle necesariamente, en este programa en Clave Nacional, por los hechos ocurridos el 24 de octubre de 2019, seguro que lo recuerda estupendamente, en este lugar santo, cuando, recordemos, el gobierno socialcomunista decidió perpetrar una profanación, la de una basílica, y la de una tumba donde descansaban hasta ese momento los restos mortales del general Franco, con la oposición de la familia Franco. ¿Qué recuerdo o qué recuerdos significativos le quedan todavía de aquel día? Pues de momento los recuerdos son extraordinariamente dolorosos, pero no de ese día, de los meses previos. Porque en toda España hubo otros recursos para intentar evitar esto. La familia Franco, como por otra parte es de una lógica aplastante, la Fundación Francisco Franco, en defensa de sus fines estatutarios, también tenía que defenderlo y como de hecho lo hicieron. La comunidad benedictina del Valle de los Caídos, con su prior, por entonces el padre Santiago Cantera, que no le han perdonado desde luego a la comunidad ni a él mucho menos que a la comunidad, la postura de clara valentía que tenía en lo que por otra parte estaba más que claro, no lo digo yo, lo dicen letrados muy solventes desde el punto de vista del derecho a los que hemos consultado.
la sentencia del Tribunal Supremo que intentaba dotar de una legalidad esa profanación, porque fue una profanación, lo coge un mal estudiante de primero de Derecho, lo lee y se echa las manos a la cabeza. Y luego el cuarto recurso fue la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, puesto que teníamos el convencimiento, y por desgracia no estábamos equivocados, que era el comienzo del fin. En el momento que saquen de allí a los restos del general Franco, luego van a ir a por José Antonio, luego iban a ir a por la Comunidad de Medicina, como de hecho está ocurriendo, y desde luego el resto viene detrás para convertir aquello en cualquier historia. Pero ciñéndonos al día en concreto, yo tenía intención porque tenía más la oportunidad, físicamente hablando, de estar allí aquel día, no acceder desde luego a la Basílica, porque aquello estaba tomado como si hubiese en el Valle de los Caídos una reunión de 30 jefes de Estado. El Valle de los Caídos adolece en cuestión de seguridad de lo necesario por parte de Guardia Civil. No estoy culpando a la Guardia Civil, estoy culpando a quien tiene que dotar de medios a la Guardia Civil para un adecuado el control de seguridad en el Valle. Bueno, pues allí hubo días donde había más de 100 coches y entre 250, 300, 350 efectivos de la Guardia Civil. Para eso sí que había medios, ¿no? Como digo, tenía la oportunidad de pasarlo allí, pero recibí el día antes la llamada de un teniente de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial diciendo que si yo decía estar allí, que me tenía que poner 2 personas conmigo que me acompañaran a todos lados, como pensando que yo podría. Eso no quiere decir mucho en favor de los servicios de información de Guardia Civil si piensan que yo, un modesto españolito de a pie, podía hacer algo por evitar con el despliegue que había allí, ¿no? Entonces decidí no pasar por ese trance y pasarlo en Madrid. Y las imágenes que vi, pues como todos los españoles que se precien como bien, o por lo menos que tengan 2 dedos de frente y desde luego un espíritu de reconciliación dentro, sabíamos que aquello iba a ser cualquier cosa, ¿no? Porque luego supimos, por gente que estuvo allí dentro, que las imágenes que podíamos considerar normales, luego tenían una intrahistoria. Por ejemplo, una imagen desde tú eres periodista, una imagen desde el punto de vista periodístico que es potente, nos gustará más o nos gustará menos, que es de sobra conocido y normal, que a mí no me gustó nada, que fue ver a los nietos del general Franco salir con el ataúd de su abuelo, con una postura absolutamente de dignidad absoluta como familia. Pues luego nos estuvieron contando esos nietos que estuvieron 6-7 minutos dentro de la basílica con el ataúd cargado encima. El general Franco, cuando murió, pesaba menos de 40 kilos, pero una caja de zinc, de plomo y de madera de caoba, por muchos años que hubieran pasado, pesaba lo suyo, ¿no? Y que estuvieron esperando a que alguien diera la orden de salida de la basílica. ¿Quién esperaban? Ellos creían que la orden la tenía que dar pues el coronel Pérez de los Cobos, el encargado de todo el dispositivo de seguridad o la subdelegación del gobierno que estaba allí. No, la orden la dio cuando estaba preparado con los tiros de cámara el realizador de Televisión Española. Es decir, aquello que decían que iba a ser una cosa casi familiar y desde luego nada... no hacer un espectáculo. Efectivamente, ahí iba yo, nada espectacular, pues resulta que se convirtió porque, claro, a ellos les interesaba profundamente. Muchas veces se dice, yo lo vengo oyendo desde hace años, que lo que molesta del Valle de los Caídos es la cruz. Recordemos, la más grande del mundo. Y que por eso, tras la profanación de las tumbas de Franco y José Antonio, lo comentabas hace un momento, y la salida forzada del prior Santiago Cantera, lo que ahora se busca es desacralizar por completo Cuelgamuros. Esto parece evidente que es así, ¿no? Estamos en un momento bastante complicado contra todo lo que representa los valores cristianos que representa el mayor símbolo de reconciliación, como puede ser, y es, de hecho, la cruz. En cualquier pueblo de España, los más Madrid o más Jaén o más no sé qué, con Podemos no sé qué, Podemos no sé cuál, Partido Socialista y en algunos casos con el voto afirmativo del Partido Popular, ojo, afirmativo del Partido Popular, se están echando abajo las cruces a los caídos que había en casi todos los pueblos de España, donde se honraba a los caídos de cada pueblo que dieron, como hemos dicho antes, su vida por lo que creían más justo y más oportuno, ¿no? Si están yendo, todos sabemos lo que pasó con la cruz de Cayo de Saber Segura, que hubo ahí una defensa espontánea por parte de los vecinos importante, que al final terminó en nada, pero por lo menos creo hay un germen importante, digno de encomio, ¿no?
Pero si van contra la cruz gallosa del Segura, ¿cómo no van a ir contra la cruz más grande de la cristiandad? Esos 150 metros de altura que en los días claros se ve en la meseta, en la llanura madrileña, desde Madrid y desde el corredor de Henares. Hay una anécdota que ya he contado en varias oportunidades, que ya anticipo que es malsonante, pero que la voy a plasmar en toda su literalidad, puesto que es no quiero quitarle nada de la fuerza mala para mal que tiene, ¿no? Nuestra asociación tenía, lo digo porque ya se ha jubilado, un funcionario dentro del Ministerio de la Presidencia, un chofer. En uno de esos viajes, a él no solía llevar al presidente Zapatero, pero ese día le tocó llevar al presidente Zapatero a un acto oficial en Valladolid, cuando las distancias de 200 kilómetros se hacían en coche y no se hacían por otros medios aéreos, ¿no? Con esto no estoy alabando a Zapatero, estoy criminalizando al siguiente, ¿no? Y en uno de estos viajes que le tocó llevar, a la altura de Villalba, escuchó como el viajero, repito, Zapatero, decía a alguien con quien iba hablando por teléfono, y aquí viene lo malsonante, pido disculpas de antemano, dice, ahí está esa puta cruz. Es lo que realmente les repele, sobre todo a los que odian el espíritu de reconciliación que tiene la propia cruz como tal, y sobre todo el espíritu de reconciliación que tiene el Valle de los Caídos, porque apelamos al decreto fundacional para ya hablar de reconciliación en este caso, ¿no? Y luego, sobre todo, también que hay mucho mandil y mucho compás instalado en las esferas del poder, en las esferas gubernativas. Sin ninguna duda. Y no solo en el PSOE. Lo ha aclarado hace un momento Pablo Linares, la palabra no existe, pero ¿en qué consiste el proyecto de lo que el gobierno y sus socios llaman resignificación del Valle? ¿Qué fases contempla, si es que eso se puede decir? ¿Y qué va a significar en la práctica para los fieles católicos o para cualquiera que quiera seguir visitando el lugar? Bueno, en principio, nosotros, esta asociación para defensar de los Caídos, porque pensamos que es nuestra obligación, y estamos convencidos que es así, llevamos luchando con Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional es que se me entienda el símil, es el brazo armado del Ministerio de la Presidencia a la hora de decidir cualquier cuestión relativa con el Valle de los Caídos. Con el Valle de los Caídos, el Monasterio del Escorial, el Palacio de la Granja, el Palacio Real de Madrid, etcétera, unos cuantos monumentos que están perfectamente mantenidos, pero el Valle de los Caídos evidentemente no. Cuando desde siempre ha recaudado, ahora ya menos, pero ha recaudado lo suficiente en cuestión de taquilla como para ser perfectamente mantenido, ¿no? En este caso concreto, lo que quieren hacer allí es tremendo. Pero volviendo un momentito a lo de antes, es que nosotros hemos estado reclamando un adecuado mantenimiento, un serio mantenimiento del valle. Siempre se nos ha dicho que no hay presupuesto para. Las esculturas de la base de la cruz, de esculturas de 18 metros de altura, los evangelistas en piedra negra de Calatorao, Zaragoza, obra de ese escultor socialista llamado Juan de Ábalos, se caen a trozos y no se han caído ya porque evidentemente son muy sólidas, pero se van cayendo a trozos por una falta de mantenimiento. Siempre se nos ha dicho que no había mantenimiento, no había presupuesto para ello. Cuando empezamos nosotros a exigir a Patrimonio esta labor, el precio estaba presupuestado aproximadamente 2.500.000 euros. Ahora se quieren gastar 25 veces esa cantidad en hacer el Valle de los Caídos, convertir el Valle de los Caídos en algo que no es el Valle de los Caídos. Repito que quieren, como he dicho antes, en la Basílica quieren el 85% de la Basílica, la quieren coger al asalto, y digo al asalto, con la complicidad cobarde, y esto me ha traído más de un problema, pero me da exactamente lo mismo, de los obispos españoles, que nos tenemos que remontar un poco antes, que fueron capaces de firmar en su día ya para permitir la exhumación, la profanación de los restos del general Franco. Quieren crear aquello, bueno, si por ello fuera, lo desacralizarían la basílica por completo, sacarían todos los restos, será el primer plan, yo no me he vuelto loco, era el primer plan de ellos. Sacar todos los restos, 34.000 restos de caídos y tal, y entregárselos a sus familias, y convertir aquello en un museo de los horrores absoluto. Como parece ser que eso no van a poder, porque no se puede despojar el valle de una basílica pontificia que depende, según el derecho canónico, directamente del Vaticano, y además hay un convenio entre el Estado español y la Abadía de Silos en su momento que implementaba ahí esa abadía, y luego regulada por un reglamento. Es decir, aquello desde el punto de vista jurídico es más complicado de lo que parece, ¿no? Pero sí que van a coger al asalto todo lo que quieran de la basílica, para lo que he dicho antes, crear un museo,
Vamos, ahora para el mes de noviembre van a salir las primeras ideas de aquellos que han concursado. De momento solamente conocemos los títulos. Y solamente viendo los títulos ya sabemos que las ideas de los que han concursado, que lo que van a hacer es repartirse unos dineritos en cuestión de premios. Todos sabemos lo que son los sobres del PSOE últimamente. Y van a convertir aquello en algo que desde luego no es. A mí que conmigo no cuenten. Si aquello llega a materializarse, primero supondrá que desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de asociación hemos tenido un fracaso absoluto por no poder defenderlo en una lucha muy desigual, estamos de acuerdo, pero conmigo que no cuenten en volver más por allí porque aquello ya no será lo mismo. Y los benedictinos, según las noticias que estamos teniendo, tienen muchas posibilidades de salir fuera del valle. Por cierto, ya hay uno fuera del valle. Sí, forzado también. Forzado también, el padre Santiago Cantera, al que no van a perdonar la postura de valentía que tuvo en su momento y que, por supuesto, cuenta con toda mi amistad, a pesar de que en algunos momentos le he podido poner en situaciones un poquito complicadas. El Valle de los Caídos, hay que recordarlo para nuestros espectadores, recibió en 2024 la cifra de 224.000 personas, turistas, lo que supone 30.000 más que en 2023. Esto demuestra algo que has venido diciendo desde hace muchos años, es que sigue siendo, y yo creo que siempre va a ser, mientras se pueda, un lugar de extraordinario interés para muchísimas personas, ¿no? Desde luego que sí. Curiosamente tuvo un pico de subida cuando los meses previos a la profanación de los restos del general Franco y unos picos de bajada después. Es decir, el factor morbo también existe, pero no es definitivo, porque ahora mismo son 225.000 visitantes. Creo que ya en los meses que llevamos del 2025 se ha superado con creces. Me consta que en Patrimonio Nacional están bastante preocupados porque el número de visitas en el Valle de los Caídos está increciendo cuando en su vecino Monasterio del Escorial, que no es cualquier cosa, tampoco, están bajando las visitas, el precio real está bajando las visitas en todos los monumentos dependientes de Patrimonio Nacional, excepto, en el Valle de los Caídos, lo que son las cosas. Un monumento parcialmente visitable, puesto que solo, nada más y nada menos que se puede visitar la Basílica. Bueno, la Basílica y esa finca por los sitios donde te dejan acceder, porque es evidente que por cuestión de seguridad no se permite, y me parece lo más adecuado. Solamente es visitable parcialmente. Antes se podía subir a la Base de la Cruz, ahora hace 15 años que está cerrada la Base de la Cruz por motivo de los desprendimientos que había dicho, por una falta de mantenimiento, no porque estén mal hechas las esculturas, ¿no? Pero es que el Valle de los Caídos, al principio de los años 90, a los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, llegó a tener hasta 1 millón de visitantes, que es más de 4 veces lo que tenemos ahora. Y que el Valle, cuando ha estado cerrado tanto al culto como al turismo, incluso algunas veces al culto y al turismo de manera simultánea, iba a decir el vecino, la vecina localidad, no, el vecino monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Valle es término municipal de San Lorenzo del Escorial, se ha visto gravemente decrecidas las visitas al monasterio, con lo que supone para el sector servicios del propio San Lorenzo, restaurantes, hoteles, taxis, etcétera. Es decir, que aunque si ya no quieren hacerlo por el punto de vista religioso, ya no quieren hacerlo por el punto de vista turístico, ya no lo quieren hacer por otro punto de vista, si lo hicieran por el punto de vista económico, aquello era una máquina de sacar dinero muy en condiciones, pues ni siquiera eso, por supuesto. Hablando del monasterio y del ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, me comentaba Pablo Linares que usted, como representante de la asociación, ha sido recibido antes en Bruselas, si no me equivoco, en un acto organizado por Patriots y por una delegación, la de Vox, en el Parlamento Europeo, que en el municipio donde está inserto este enclave, ¿no? Así es. Por supuesto, gracias a Patriots y gracias a Vox en Bruselas y a Vox aquí en cualquier sitio. Hemos tenido voz en Bruselas. Nosotros hemos pedido en varias oportunidades el tener pues, una sala para dar una conferencia en San Lorenzo del Escorial y siempre hemos tenido que, entre comillas, engañar al municipio pidiéndolo a través de otra asociación que no tuviera nada que ver con la nuestra, porque si la pedimos con la nuestra, evidentemente se nos cerraba. No, por favor, ¿cómo vais a hablar del valle en San Lorenzo del Escorial? Porque es un monumento de San Lorenzo del Escorial, de momento por eso. Y es curioso, y en la invitación que nos hizo Patriots a través de Vox de este mes de julio de este año de acudir al Parlamento Europeo a hablar del Valle de los Caídos, lo primero que dije en mi alocución fue eso. Muchas gracias a Patriots, muchas gracias a Vox y muchas gracias al Parlamento Europeo, puesto que nos están dando voz aquí, en Bruselas, antes que en San Lorenzo del Escorial. Lo cual quiere decir lo que he dicho yo siempre, el odio de las izquierdas y la cobardía, extrema cobardía de las derechas. Pues conocemos desde hace muchos años el magnífico trabajo
que ha realizado y que sigue realizando Pablo Linares como presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Ojalá que podamos conservar ese lugar absolutamente maravilloso desde cualquier punto de vista, lo más parecido posible a como lo hemos conocido durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y un honor tenerte aquí en Clave Nacional en Mi Partidismo Stream. Se nota que somos amigos porque yo estoy muy agradecido, como siempre, a que siempre que había que dar voz al Valle de los Caídos habéis contado con nosotros, desde luego muy agradecido. Pero debo decir una cosa, quizá he sido demasiado derrotista. Ellos ahora mismo tienen la fuerza que les da el gobierno, tienen la llave de la puerta, tienen la complicidad cobarde de unos y de otros, pero nosotros contamos con una cosa con lo que ellos no cuentan, que es con la ayuda de Dios, y solamente Dios salvará al Valle. Lo ha hecho siempre y ahora no va a ser diferente. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros.